A ver si está ya en play ahí para comenzar. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a comenzar en esta tarde. En esta mañana todavía, ¿verdad? Todavía de mañanita. Bueno, vamos a orar, hermanos, para comenzar. Damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan por primera vez. Qué bueno que están aquí, nos da gusto verles. Esperamos en el Señor que haya bendición para sus vidas esta tarde. Amén. Y vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias por el amor que nos muestras cada día, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Padre, que haya palabra de parte tuya para nuestras vidas. Palabra que edifique, palabra que nos llene, palabra que nos sacie. Palabra que alimente, Señor, nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús nos presentamos delante de ti, Dios, y te damos gracias, rogándote, Señor, que tu Espíritu Santo tome este lugar y seas tú hablando, Señor, a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gloria a Dios. Los jóvenes, pues, les tocaba taxi, pero no vino. Bueno, pues entonces se quedan a aguantarme. Bueno, hemos estado hablando, hermanos, acerca del sacerdocio de los padres. Es decir, nuestra labor como padres y sacerdotes al mismo tiempo. Cada padre de familia, cada madre de familia tiene que cumplir con un rol sacerdotal delante de sus hijos y delante de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, todos y cada uno, tenemos un papel como hijos de Dios, y ese papel es el ser sacerdotes en nuestro hogar. ¿Han escuchado hablar la frase o decir la frase que todos somos pastores de nuestros propios hijos? ¿Sí? Somos sus guías, somos sus directrices, sus líderes, como usted lo quiera ver, ¿sí? Ahora, un sacerdote, dijimos, para las personas que nos acompañan por primera vez, o para los que nos están viendo por internet por primera vez, dijimos que un sacerdote tiene una función doble. El sacerdote tiene que representar a Dios delante de sus hijos, pero también tiene que representar a sus hijos delante de Dios. Y esto hemos visto que se puede hacer de diferentes maneras, a través de la palabra, a través de la alabanza, a través del ejemplo. Y estamos viendo que se puede representar a los hijos delante de Dios y a Dios delante de los hijos a través de la oración. ¿Sí? Hemos estado viendo algunos impedimentos de la oración. ¿Se acuerdan de alguno? Bueno, la santidad no es un impedimento, al contrario, es una ayuda, ¿no? Pero la falta de santidad es un impedimento, ¿sí? ¿Qué otra cosa tenemos como impedimentos para la oración? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan de ninguno? La falta de perdón. Un corazón que no perdona, un espíritu que no perdona, un corazón rencoroso, es un impedimento muy fuerte para la oración, hermanos. La falta de humildad. ¿Qué más? ¿Ah? Ajá, sí, si no se tiene la buena fe para con los demás, pues no. Entonces, estamos viendo impedimentos. La duda, dijimos que un corazón que duda no puede ser oído, no va a ser oído, no va a haber respuesta. ¿Por qué? Dice la palabra, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ahora, cuando hablamos de la duda, ¿se acuerdan que hablamos de aquel hombre que tenía un hijo endemoniado? Sí, que les dije que siempre que hablo de la fe me gusta hablar de ese hombre. Ya lo de tener bien quemado el pobre, no chillar los oídos allá en el cielo. ¿Sí se acuerdan que hablamos de ese hombre o no se acuerdan? Bueno, ustedes no se acuerdan porque a lo mejor no estuvieron, ¿verdad? Pero dijimos de ese hombre que tenía a su hijo endemoniado, que Jesús le dice, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué le dijo el Señor? Señor, desde niño, desde su mocedad, desde joven, ¿sí? Ok, desde niño. Y dijimos que Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Se acuerdan? ¿Por qué le dijo Jesús al que puede creer? O si puedes creer. Vimos varias cosas, ¿se acuerdan? A ver, tú sí estuviste, ¿qué vimos?
algo ahí muy importante está. Sí, por eso, pero dijimos, si puedes creer. ¿Por qué Jesús dijo si puedes? Dijimos que este hombre vino con los discípulos y le dijo, traje a ti mi hijo. ¿Se acuerdan? Ahora, no lo trajo a Jesús, lo trajo a los discípulos. ¿Sí? O sea, al traerlo a Jesús o al traerlo a sus discípulos, para él era como traerlo a Jesús. ¿Por qué? Porque los discípulos, se supone, representamos a Jesús, ¿cierto? Entonces, cuando una persona llega a la iglesia llega con la gente llega con la esperanza de que en la iglesia va a haber una respuesta para su necesidad, para su vida, ¿sí? Entonces, aquí lo que vemos es que la iglesia no pudo. Los que representamos a Jesús no pudieron. Escuché una vez a una persona decir que en las asambleas de Dios, decía, la gente dice, nomás los dejan calvos, dice, les ponen la mano en la cabeza y nomás les hacen así, dice, y no hay nada. Hermanos, tenemos que entender que no es la iglesia. Pero aquel hombre creía que era la iglesia y lo trajo a la iglesia y la iglesia no pudo. ¿Estamos hasta aquí? La iglesia no pudo. Ahora, viene el Señor Jesucristo y le dice, ¿cuánto tiempo hace que le pasa eso? ¿Cuánto tiempo tiene endemoniado tu hijo? Y el padre le dice, desde niño. Y dijimos que nosotros como padres, cuando nuestros hijos están enfermos o están mal, ¿qué hacemos? Lo que podemos. ¿Sí o no? Que hay un doctor que está en tal parte y cuesta tanto y hacemos y buscamos la manera y vamos. Antes de que trasplantaran a Miguel, como 3 veces nos invitaron a que oraran por ti, en diferentes iglesias. Sí, las 3 me quisieron partir la espalda. Bueno, lo llevamos, hermanos, porque nos decían que tal o cual predicador, que tal o cual hermano tenía don de sanidades y que podía orar por Miguel. Y lo llevábamos. Y de repente, dice Miguel, le querían partir la espalda porque lo querían costarear y todo eso, ¿ah? Pero no había resultado, no había fruto, no había nada. ¿Sí? Ya llegó su maestra. ¿Viene preparada, hermana, para la clase? Ya llegó su maestra, muchachos, por si se quieren librar del pastor. Entonces, el padre hace lo que puede. En todo ese tiempo, ¿qué tantas cosas habrá hecho el padre por librar a su hijo? Si desde niño le pasaba eso, y ojo, cuando el padre dice desde niño es porque esa persona ya era un adulto. ¿Estamos? Ya era un adulto. Entonces, ¿qué tantas cosas hacemos los padres? Y a veces no hay resultado. Jesús le dice, si puedes creer, a pesar de que ya lo trajiste a la iglesia, a pesar de que tú como padre ya hiciste todo lo que pudiste, si puedes creer, ¿sí? Pero hay otro detalle. Jesús dice, tráiganmelo. Ahora, Jesús no solamente dijo, tráiganmelo. Él dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿Hasta cuándo voy a estar con nosotros? Note la autoridad de Jesús al decir eso. Es decir, si yo les estoy diciendo, no hombre, ¿cómo son inútiles? Traigan eso y yo lo arreglo, es porque yo ¿qué? Tengo el poder para arreglarlo, ¿no? ¿Sí o no? Pero traen al muchacho delante de Jesús y delante de Jesús el demonio toma al muchacho y empieza a echar espuma por la boca y a sacudirse con violencia delante de Jesús. ¿Sí o no? Delante de Jesús. O sea, fíjense la osadía del demonio de tomar a ese muchacho o a ese varón, aún en la misma presencia del Señor. Y Jesús es cuando le pregunta, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Desde niño. Pero si puedes hacer algo, le dijo el padre de familia, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Y qué es lo que Jesús le dijo? Si puedes creer. A pesar de que ya hiciste todo lo que pudiste y no se pudo. A pesar de que ya lo trajiste a la iglesia y no se pudo. A pesar de que delante de mí el demonio está tomando a tu hijo. Si puedes creer, a pesar de todo eso, al que cree todo le es posible.
Porque la duda entorpece, hermanos. La duda es como un cortocircuito para la fe, es como un cortocircuito para la oración y no permite que la oración llegue a la presencia de Dios. Entonces la duda es uno de los impedimentos más fuertes que tenemos para la oración, ¿sí? Porque algunas oraciones son contestadas y otras no, hermanos. La palabra del Señor nos dice claramente que la oración eficaz o la vida de la oración eficaz está íntimamente ligada, relacionada con la vida devocional de la persona. Miren, a veces Dios en su misericordia obra en una oración que hacemos aunque no haya comunión con Dios. Les pongo un ejemplo sencillo. Cuando yo era niño, ahí en el barrio se hacían las mentadas cascaritas de fútbol. Yo creo que a todos nos tocaron, ¿verdad? Ahí en la calle, hermanos, ahí en las canchas, ahí donde se podía y se hacían los equipos. Y como de repente llega al barrio un joven, un niño, en aquellos entonces era un niño, que le decíamos el Chavito, porque no sabíamos cómo se llamaba, ya después supimos que se llamaba Héctor, ¿verdad? Y le empezamos a decir el Chavito, y en eso salió la película del Charrito, y pues ya se le quedó el charro al chavo este, ¿verdad? Un charrito. El caso es de que estábamos haciendo los equipos, y llega este niño, después de cuando ya estábamos haciendo los equipos, y era un chavito que era, pero un as para el fútbol. Pero bueno para el fútbol. Entonces uno de los que estaban organizando los equipos, usted sabe que siempre se ponían dos, ¿verdad? Y que yo soy a fulano, y que yo a sutano, y que aprengan. Entonces dijeron, pues sobre el chavito, y a ver con quién se va, pues un volado, ¿ah? Y uno de los que estaban organizando los equipos dijo que se venga con nosotros, Señor, te lo pido. Y cayó Águila o Sol, no me acuerdo, Águila o Sello, no me acuerdo qué era, pero cayó con el que clamó, con el que hizo esa oración. Una oración saeta. Y Dios en su misericordia a veces responde, ¿no? Pero nosotros como cristianos, ya como hijos de Dios, necesitamos entender que la oración eficaz está íntimamente ligada con la comunión del cristiano para con Dios, con la devoción del cristiano para con Dios, con la búsqueda que tengamos de Dios. ¿Me explico? Miren, muchas veces, hermanos, hay personas que vienen, que no son cristianos, ojo, no son cristianos, y hacen una petición a Dios y Dios responde, y a veces el cristiano está orando y orando y orando y orando y no hay respuesta a esa petición. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? La duda puede ser un motivo. ¿Por qué? ¿Por qué el cristiano puede estar orando por una petición, por una necesidad real? Que no es un capricho, que no es un simple deseo carnal. A veces no es la voluntad de Dios, porque Dios conoce nuestro futuro. Así es. Puede ser, de hecho lo tengo aquí enseguida, pero no es la respuesta que buscamos. Es una respuesta, claro que sí, y válida porque es cierto, pero no es la que estamos buscando. Tampoco es la que estamos buscando, pero también va dentro de lo que es la hermana, dentro de lo que acaba de mencionar la hermana. Puede ser un proceso por el que estamos pasando y no es el tiempo de Dios todavía responder. Van juntos ustedes, tenían que ser marido y mujer. Pero no es la que buscamos. No precisamente, pero tampoco es la, pero por ahí va, fíjense bien. A veces Dios responde más fácilmente la fe del no creyente porque quiere revelarse a la vida de esa persona. Acuérdense que el deseo primordial de Dios es que le conozcamos a Él y seamos salvos. Y a veces Dios permite que una persona que no es convertida al Evangelio reciba más pronto una petición que un cristiano, porque el cristiano ya le conoce. Y a veces puede ser una prueba, y a veces puede ser un proceso, y a veces puede ser que no sea el tiempo de Dios, a veces la duda. ¿Me explico? Pero pueden ser muchos motivos por los que un cristiano no recibe pronto una petición, una respuesta. Pueden ser muchos motivos. Pero uno de los motivos por los que Dios responde a la petición del no creyente es para revelarse a su vida, para que el no creyente tenga testimonio de la veracidad de la existencia de Dios, para que el no creyente sepa que hay un Dios verdadero que le escucha y que está atento a las necesidades de esa persona, aunque no le conozca. ¿Por qué? Porque Él quiere que le conozcan. ¿Sí me estoy explicando?
Ahora, otra de las cosas por las que pudiera ser que algo Dios no responde es porque simplemente no está de acuerdo a las prioridades de Dios, no es el tiempo. Estamos en medio de un proceso. Le decía yo, creo que es su sobrino, ¿verdad, hermana? Era con el que fuimos a orar en la clínica. Yo le decía, a veces Dios tiene un proceso que cumplir en nosotros. Vamos a Isaías, capítulo 43. Isaías 43, versículo 1. ¿Lo tiene? 1. ¿Lo tienen? Está después del 42, hermano. Eso. 43:1, ¿lo tienen? Dice, ahora así dice Jehová. ¿Quién dice? Jehová. ¿Y quién es Jehová? Dios. El Todopoderoso. Fíjense bien, dice, así dice Jehová, creador tuyo. Fíjese bien, aquí hay un jueguito de palabras bien interesante. Creador tuyo, ¿sí? Y formador. Fíjese que son cosas distintas. Creador y formador. Creador es el que de la nada hace algo. De la nada, absoluta. Aquí estamos hablando de Bará. Bereshit Bará Elohim Aleph Tab Hashamayim, etcétera, etcétera. Ya no se me olvidó la otra palabra en hebreo. Pero el asunto es este. En el principio creó Dios. Bereshit, en el principio. Bará Elohim, creó Dios. La palabra Bará solamente se le aplica a Dios, no se le aplica a ningún otro ser. La palabra Bará habla de crear de la nada absoluta. Solamente por el poder de la voz de la palabra fueron creados los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Bereshit Bará. Aquí es el mismo vocablo, Bará, creador tuyo. O sea, de la nada te creé, ¿sí? Pero luego dice formador tuyo. No es lo mismo crear que formar. De un árbol podemos formar papel, podemos formar un libro. De un árbol. ¿Me explico? Se puede producir el material para hacer algo. Ahí donde trabaja el hermano, de la arena producen cerámica, producen otro tipo de materiales. ¿Me explico? Pero ya hay un material primo. ¿Sí? Ya hay una materia prima. Y dice aquí, creador tuyo, o sea, de la nada te creé, pero dice formador tuyo, o sea, te estoy dando forma, ¿sí me explico? Ahora, en el formar algo hay un proceso. Hay un proceso. ¿Estamos? Ahora, dice el proceso, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. O sea, vas a pasar por las aguas, pero yo voy a estar contigo. ¿Estamos? Dice, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, el Santo de Israel, soy tu Salvador, etcétera, etcétera. Fíjense bien, no está diciendo que no vamos a pasar por pruebas o dificultades. Está diciendo que cuando pasemos, Él va a estar con nosotros. Pero es parte de un proceso. Ahora, ¿qué tan largo puede ser el proceso? Puede ser tan largo como dos cosas. O la dureza de nuestro corazón para entender, ¿sí? O nuestra fe para aceptar el proceso y decirle a Dios, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. ¿Sí? Les hemos comentado, hermanos, cuando Miguel estaba pues mal, nosotros lo entregamos al Señor y le dijimos, Señor, ahí está, te lo quieres llevar, llévatelo, lo quieres dejar, déjalo. Pero por espacio de un año, hermanos, estuvimos orándole al Señor, Señor, sánalo, Señor, ten misericordia de él, Señor, ayúdanos, etcétera, etcétera. Fue cuando le dijimos, Señor, ahí está, que Él obró. A usted le tocó ese tiempo, ¿eh? Fue cuando le entregamos a Dios, Él obró, no antes. ¿Me explico?
no después. ¿Cuándo fue? Pregunto. ¿Cuándo fue cuando Jesús paró la tempestad? Cuando lo despertaron en el bote, o cuando los discípulos iban remando y tratando de sacar el bote a flote. ¿Cuándo fue? Fue cuando lo despertaron, no antes. ¿Sí? En el proceso o en el trayecto hubo un proceso. Ellos trataron de sacar el barco a flote. ¿Cuántas veces hemos tratado nosotros de sacar las cosas a flote por nuestra propia fuerza, en nuestro entendimiento, en nuestra capacidad? ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Y cuántas veces lo hemos logrado? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos tenido que decirle, Señor, aquí yo no puedo? ¿Sabe de que hay gente que dice, hay gente que enseña que Dios no te va a mandar una carga más fuerte de lo que puedas soportar? ¿Sí lo han escuchado? Dice que no dejará que seamos tentados, pero no dice que no va a mandar una carga mayor. Dice que no dejará ser que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Es decir, podemos soportar la tentación. Lo que está diciendo ahí es que no tenemos excusa para pecar, hermanos. ¿Me explico? Pero cuando habla de problemas, de tribulaciones, de situaciones adversas, ahí no dice la Biblia que no nos va a permitir llevar una carga más allá de lo que podamos soportar. Al contrario, Pablo dijo, aún tuvimos temor, dijo, de perder la vida. Pensamos que no íbamos a conservar la vida. Era una carga mayor a la que él podía soportar. ¿Por qué lo permitió? Porque es en esas cargas cuando venimos delante de Dios y le decimos, Señor, yo no puedo, necesito que me ayudes. Si Dios no mandara esas cargas a veces a nuestras vidas, hermanos, la verdad es que muchos de nosotros ni siquiera estaríamos aquí. Es que a veces es donde conocemos nuestras limitaciones reales. Así es. Y es donde entendemos que Él es todopoderoso para ayudarnos. Ok, entonces, pudiera ser que no coincide con los tiempos de Dios, por eso Dios no responde en el momento en el que clamamos a Él. Pudiera ser que básicamente sí sea la voluntad de Dios respondernos favorablemente, pero no es el tiempo, no es el momento. Necesitamos llegar a un crecimiento, necesitamos llegar a un cierto nivel espiritual en nuestras vidas para poder manejar aquello que estamos pidiendo. Pudiera ser que nos falta perdonar, que nos falta, no sé, algo más en la oración, ¿sí? Pudiera ser, hermanos, que simplemente es un proceso, o estamos en medio de un proceso por el que Dios tiene ciertas cosas que quiere coordinar antes de darnos aquello. ¿Se acuerdan que les hablaba de aquel predicador misionero que estaba predicando en la selva lacandona, allá por Chiapas? Que decía, Señor, dame un helicóptero, necesitamos un helicóptero para llegar y alcanzar aquellas etnias, Señor. Y Dios mandó un piloto. Y el hermano se enojó, ¿verdad? Y decía, Señor, te burlas de mí. Te estoy pidiendo un helicóptero y me mandas un piloto y que no sé qué, ¿verdad? Pasó el tiempo y el Señor les concedió un helicóptero. Y andando allá en la selva, solamente por la mano de Dios y la pericia del piloto, pudieron salvar la vida y al helicóptero. Y entonces el hermano entendió, pues es que no era el tiempo de tener el helicóptero. Primero era necesario tener a alguien que le supiera las mañas al helicóptero. Pues imagina, le dan el helicóptero solo y me subo a manejar yo y pues en la torre. Capaz que en lugar de despegar para arriba, despega para abajo y entonces sí es la torre. ¿Sí me está haciendo entender? Ok, entonces, tal vez, hermanos, se está orando por algo que Dios permitirá que suceda dentro de 2 o 3 meses, un año, qué sé yo. Pero que se desea que Dios responda de inmediato, y aquí es donde debemos de tener cuidado. Muchas, hermanos, muchas de nuestras situaciones, nuestras muchas debilidades humanas parecen hacerse fuertes, hermanos, cuando no vemos una respuesta inmediata de parte de Dios. Y empezamos a dudar. Y empezamos a decir, no, esto no es cierto. No es cierto, Dios a mí no me oye, Dios a mí no me escucha, Dios a mí no me ama. Porque queremos que Dios responda a nuestro tiempo, en nuestro momento. Dicen que una vez iba un joven
él estudiaba en una universidad fuera de, ustedes saben que en Estados Unidos de repente los hijos dicen voy a estudiar en, no sé, en Illinois, y viven allá en Nueva York o en Los Ángeles, y se van a otro estado a estudiar. Bueno, este muchacho se fue a una escuela y en su tiempo de vacaciones fue a visitar a sus padres. Y cuando iba de regreso a la universidad, él iba manejando su carro y de repente se vino una lluvia muy fuerte y como los padres vivían en una ranchería, el carro se le estancó en un charco de lodo, se atascó ahí. Entonces, pues él empezó pues a decir, pues, ¿quién me va a ayudar aquí en esta soledad? ¿Ah? Sino que de repente ve que viene una camioneta y pasa la camioneta, ¿va? Y él distingue la camioneta y distingue a la persona que va adentro, era su papá. Y se pasa la camioneta derecho, ¿va? Y este joven se quedó haciendo señas y cuanta cosa, ¿va? Y estaba seguro que su papá lo había visto, pero no se detuvo. Entonces dice, pues, ¿por qué mi papá no se detuvo? Pues, ¿por qué? O sea, ¿qué pasó? ¿Se enojó porque me vine? ¿Qué pasó? Sino que ya al rato, un par de horas después, regresa el señor con un tractor y le dice el hijo, yo pensé que no me habías visto, o que me habías visto y que ibas molesto y no te habías detenido. Dijo, es que si me paro, dijo, pues ya no salimos ninguno de los dos. Dijo, no es necesario que fuera, dijo, y me trajera este señor con el tractor, ¿verdad? Para que te sacáramos con el tractor, porque de otra forma no te íbamos a poder sacar. Entonces, a veces nosotros esperamos que Dios responda de cierta forma, pero Dios tiene, se los pongo de esta manera. Sálganse de aquí del templo, ¿sí? Allá a la puerta, ahí donde está la lila, y pónganse a ver la ciudad. Luego vayan, súbanse al Cerro Grande y pónganse a ver la ciudad. ¿Se va a ver igual? No. ¿Por qué? Porque de aquí de la lila a lo mejor alcanzan a ver un pedacito de acá de la ciudad de este lado, ¿ah? A lo mejor. Pero si se suben al Cerro Grande, dicen que del Cerro Grande se ve hasta el mar. El mármol 1 y el mármol 2 y el mármol 3. O sea, tenemos una vista más amplia, más panorámica, conforme estamos en un nivel más alto. Y la Biblia dice que Dios es el Altísimo. Así que Dios puede ver las cosas de una forma muy diferente a como usted y yo las vemos. Y a veces nosotros decimos, ¿por qué Dios no me da un carro? Pues a lo mejor porque no sabes manejar. ¿Por qué Dios permite esto? Pues vamos a preguntarle a Dios, ¿verdad? Hay cosas que a lo mejor nosotros no entendemos, pero Dios sí. Entonces, a veces pudiera ser que simplemente Dios nos puede dar las cosas, pero necesitamos un proceso primero. ¿Estamos hasta aquí? En el libro de los Salmos, hermanos, podemos ver muchos pasajes en los que los salmistas expresan la misma desesperación que nosotros. ¿Hasta cuándo, Señor? Vuélvete para con tus siervos, aplácate para con tus siervos. Señor, ¿cuándo vas a tener misericordia? Había, hermanos, una desesperación en los salmistas, y eran los salmistas. Eran los salmistas. Hermano, Pablo 3 veces le dice al Señor, Señor, quítame este aguijón de mi carne. ¿Qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, Pablito, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahí donde tú eres débil, ahí donde tú no puedes, ahí donde tú no sabes, ahí entra mi poder. Ahí es donde yo me voy a glorificar, ahí es donde yo voy a hacer las cosas que tú no puedes hacer. Entonces, es importante que entendamos esto. En el libro titulado Una revelación divina del cielo, Mary Catherine Baxter dice que en el cielo hay un gran salón con estantes como de vidrio. La verdad es que de Mary Catherine Baxter, a mí solamente me gusta el libro de Él vino a dar libertad a los cautivos. Me gusta mucho ese libro, lo he leído 1 o 2 veces. Pero tiene un libro que se llama Una revelación divina del cielo. Y en este libro, yo se los paso al costo porque, pues bueno, puede ser que sí, ¿verdad? Yo no digo que sí, no digo que no, porque yo no estuve ahí. Pero en ese libro dice que en el cielo hay una especie como de gaveta con muchos estantes. Y en esos estantes dice que hay una especie de copas. Y que en esas copas están las lágrimas de cada creyente que derrama en el altar, o que derrama allá en su sillón, o que derrama allá en su cama, o que derrama allá en su lugar de oración. En su lugar de oración, ¿sí? Y hay un salmo, hermanos, en el que dice,
¿no están todas mis lágrimas en tu redoma? O sea, Dios toma esas lágrimas que usted derrama, ya sea de gratitud, de alabanza o de angustia, de sufrimiento delante de Él, y no pasa desapercibida cada lágrima que usted derrama delante de Él. Él está ahí. Y eso es algo que tenemos que entender. ¿Estamos? Otro impedimento para la oración, hermanos. Fíjese bien, ojo con esto. Mujeres, varones. Otro impedimento para la oración, hermanos. Usted me va a decir, está loco el pastor. Bueno. Otro impedimento para la oración es la alteración, ojo, alteración del orden establecido por Dios para el matrimonio. Cuando ese orden se altera, hermanos, es un impedimento para la oración. Usted puede orar todo lo que usted quiera, pero si usted no es el varón de su casa, y digo el varón que tiene que ser en su casa, es un impedimento para su oración. Y digo para su oración, no para el de su esposa. ¿Me explico? Hermanas, cuando ustedes se quieren poner por sobre la autoridad de su pastor, de su esposo, esa oración que usted haga está haciéndola en rebeldía delante de Dios, y no va a tener la respuesta que usted espera de parte de Dios. ¿Me explico? El orden en el matrimonio, hermanos, es algo indispensable. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 7, ¿qué dice? Primera de Pedro, del 3 del 3 al 7. ¿Lo tiene? Bueno, desde el 1 dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Hermanos, qué fácil es decir a la mujer: no, tú eres mi esposa y te sujetas. Ah, no, pero tú eres mi marido y tienes que vivir sabiamente para conmigo. Esa parte nos la brincamos, ¿verdad? O sea, nos gusta, ¿verdad? No, tú te sujetas porque yo soy tu marido, aquí mando yo, y que no sé qué tanto, ¿verdad? ¿Sí o no? Si no pueden decir amén, digan ouch. No, es que aquí el hombre de la casa soy yo y al hombre se le sirve. Hermanos, conocí a un hombre, una persona, que esa era su frase. No, es que yo soy el hombre de la casa y al hombre se le sirve. Sí, pero a la mujer se le honra, a la mujer se le respeta, a la mujer se le da su lugar. ¿Sí o no? O sea, miren, tenemos que entender que hay un orden de Dios para el matrimonio. Y cuando ese orden no se respeta, cuando ese orden no se lleva a cabo, hermanos, hay un gran impedimento para la oración. Dice la palabra del Señor, hermanos, que necesitamos tratar a nuestras esposas de cierta manera, honrosamente, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Mire, usted se sentirá Superman, pero usted también es frágil, hermanas. Su marido no es el todopoderoso, A lo mejor le puede abrir el frasco que usted no puede. A lo mejor le puede cargar el garrafón de agua que usted no puede, pero no es todopoderoso. Fíjese cómo dice la palabra. Dice, versículo 7, dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. No dice como a vaso frágil, sino como a vaso más frágil. ¿Qué quiere decir? Que nosotros también somos frágiles. También tenemos nuestro corazoncito, hermanos.
También de repente hay palabras que calan. Hay palabras que duelen, que lastiman. ¿Sí o no? Entonces, aquí, hermanos, tenemos que tener cuidado con todo esto, ¿ah? Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, tanto la mujer tiene su lugar como el hombre tiene su lugar. Tanto la mujer tiene sus responsabilidades como las tiene también el varón. Tanto la mujer tiene sus derechos como también el hombre los tiene. Y cuando el orden de Dios se invierte, o cuando el orden de Dios no se respeta, cuando el orden de Dios para el matrimonio no se ejerce en la familia, en el hogar, hermanos, nuestras oraciones van a tener un estorbo. ¿Me explico? O sea, yo no puedo venir con delante de Dios y decirle, ay Señor, amado mío, y esto y lo otro, si acabo de poner una sanjuaniza a mi esposa. Pues no. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Sí. Varones, ¿sí? Hermanas, igualmente, ¿verdad? Si le acaba de dejar caer el sartén de 20 kilos en el lomo al esposo, pues ¿cómo espera que el Señor le responda? O sea, tiene que haber un orden establecido, y ese orden ya está establecido por Dios para que nosotros respetemos ese orden que Dios ha establecido. De otra forma, nuestras oraciones no serán respondidas. Dios ha establecido un orden para el matrimonio, como vamos a ver más adelante también. Y dentro de ese orden, Dios valora mucho, fíjese bien, a la esposa cristiana que tenga una disposición suave y apacible, que procura honrarlo a él, ¿sí?, al dedicarse a ayudar a su esposo y a su familia a cumplir la voluntad de Dios para sus vidas. Dentro de este orden, las esposas deben de mantenerse fieles a Cristo y a su palabra. Fíjese bien, fieles a Cristo y a su palabra, dentro de un mundo que se encuentra dominado por el materialismo, las modas que manipulan, ¿sí o no?, a las multitudes. ¿Sí o no las modas manipulan? Dígame si no. Bueno, miren, y sin echar pedradas a nadie para que nadie se sienta mal, ¿eh? Porque este es simplemente un ejemplo. Cuando yo era niño, jovencito todavía, los pantalones de mezclilla que traían unos agujeros en el pantalón, una de dos: o les ponían un parche del Chavo del 8, del Chapulín Colorado, ¿se acuerdan? Un balón de fútbol en la rodilla aquí. O simplemente se tiraban a la basura, hermano. Porque un pantalón roto era sinónimo de miseria, ¿sí o no? ¿Cómo se usan los pantalones ahorita? Miserablemente. ¿Cómo se usan? Pero es la moda. Es la moda, o sea, usted no. Y son bien caros, hermanos, para acabar, son pantalones caros, ¿sí o no? Son caros, o sea, ya no es un sinónimo de miseria, ya no es un sinónimo de pobreza, ya es un sinónimo de que andas a la moda. Cuando yo era niño, se usaban unos pantalones con unas campanas así, hermanos. ¿Se acuerdan? Entonces ténganlo por seguro que dentro de poco van a ver a los jóvenes con los pantalones otra vez así. Andábamos jugando al fútbol, hermanos, y de repente uno se quiso hacer un quiebre así con el balón, ¿verdad? Y se enteró con el pantalón, se cayó. Con las campanas del pantalón. Las modas manipulan, hermanos, son una manipulación. Ay, no, esos zapatos qué horribles, son del año pasado. Y luego, mientras no se te vean las uñas todas, ¿qué tiene que son del año pasado? Igual el pantalón, hermanos, anoche me mandaron una foto. Dios tenga misericordia de ese hombre, un pastor. Hermanos, vestido con un traje de tigre, hermanos, o sea, un saco así como tigre, el pantalón como tigre, los zapatos como de piel de, no sé, de pitón o no sé de qué eran los zapatos, hermanos, una camisa negra, una corbata así igual medio rara. Y es la moda, por favor, o sea, no se deje manipular por ese, bueno, en fin. Las modas que manipulan a las multitudes, hermanos. La defensa de los derechos propios. La obsesión por el sexo y el desprecio de los valores del hogar y la familia. Todo eso, hermanos, está en contra del orden de Dios establecido para el matrimonio. ¿Me explico? A veces por andar a la moda, hermanos, anda la gente medio desnuda. O sea, por andar a la moda. ¿Se acuerdan de las películas de Pedro Infante? No me dejen solo, ¿se acuerdan? ¿Cómo eran los trajes de baño en las películas de Pedro Infante? Y me refiero a los trajes de baño de la mujer.
¿Les tocó ver el traje de baño que usó la Chilindrina cuando se fueron a Acapulco? ¿Cómo eran? Como por aquí así les llegaban. ¿Sí o no? Ahora se dice, ya no dejan nada a la imaginación. No, si dejan a la imaginación, ¿se imagina uno cómo se verían vestidas? ¿Sí o no? O sea, estamos viendo cómo las modas que manipulan a las multitudes, hermanos, llegan a afectar la vida matrimonial, hermanos. Llegan a afectar esa relación, ese orden de Dios, y obviamente entorpece la oración. ¿Sí? Pedro menciona 3 cosas que cada esposo debe de tener en cuenta respecto a su esposa. Fíjense bien. Esto que hablamos de las modas, del materialismo, de la defensa de los derechos propios, de la obsesión por el sexo y el desprecio por los valores del hogar y la familia, eso atañe muy particularmente a la mujer. Pero también hay para los hombres, así que ¿cuántos se trajeron el casco de la salvación? ¿Cuántos se trajeron la armadura de Dios puesta? Que no van a empezar con que aquí no, aquí rebota. Fíjense bien, hermanos. Primero, el esposo, el varón, debe ser atento y comprensivo con su esposa al vivir con ella en amor y armonía con la palabra de Dios. Usted llega cansado del trabajo, hermano, cuando llega. Hermano, usted llega, se cansa en su trabajo. ¿Sí? Tú te cansas en tu trabajo. Vieran que yo me pongo unas friegas en la moto. Pero ¿sabe qué, hermano? Mi esposa también trabaja y mucho. Porque mi esposa no nada más trabaja fuera de la casa, también trabaja dentro de la casa. ¿No les ha tocado que de repente llegan con una señora y dicen, ¿y tú trabajas o estás en tu casa? Oye, pues si no te la pasas, no se la pasan tiradas ahí en el sillón. Bueno, hay unas que sí van. Pero no es cierto que lavar trastes, planchar, barrer, trapear, lavar ropa, todo eso es trabajo, ¿sí o no? Hermanas, defiéndanse ahorita que pueden. Porque ya después de la puerta, ¿quién sabe? ¿Sí o no? Es trabajo, es cansancio. Y a veces el hombre llega, hermanos, y nada más quiere su propio beneficio. No, hermanos, denle su lugar a su esposa. De repente, mi esposa me dice, me das un masajito en los pies. Denle su masajito en los pies. No le hace, o sea, no se le va a caer la mano, hermanos, por agarrar un trapo y ponerse a limpiar ahí en un librero. No se le va a caer la mano por ponerse a lavar trastes. Hermanos, uno de los 5 lenguajes del amor. Quizá con el favor de Dios tengamos una conferencia sobre los lenguajes del amor. Uno de los 5 lenguajes del amor son los actos de servicio. ¿A usted no le tocó estar en la conferencia que tuvimos allá? ¿No? Pues vamos a tenerla otra vez para que se acuerden. Uno de los 5 lenguajes del amor que existen, hermanos, son los actos de servicio. El propio Dios, hermanos, manejó esos 5 lenguajes del amor y los maneja con nosotros. ¿Qué mejor ejemplo de servicio que el de Cristo? Yo no vine a ser servido, hijo, vine a servir. Y Él sirvió desde el momento en el que empieza su ministerio, hermanos. Él sirvió. Él nunca vino a hacerse notar como un rey al que tuvieran que servir. Él vino como siervo sufriente. Vendrá como rey, porque es rey. Pero Él vino a servir, hermanos. Hermanos, ¿quiere ser el rey de su casa? Empieza a servir. Ayúdenle a su esposa. ¿Qué tiene? Que lo vean con la escoba. Si no se quiere poner el mandil, no se lo ponga, pero haga algo en la casa. Verá que, hermano, hasta tortillas de harina le van a hacer. ¿Me explico? Vamos a Efesios, capítulo 5, versículo 25 al 33. Efesios 5, 25, dice la palabra del Señor. Maridos, ¿qué dice? Ahora se quedaron mudos. Maridos. Maridos. No dicen mareados, dicen maridos. Amad a vuestras mujeres. ¿Sí? Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿De qué manera amó Cristo a la iglesia? Ahí dice, no se hagan. Se entregó a sí mismo por ella,
dio su vida por la iglesia, dio hasta la última gota de su sangre por la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Hermano, su esposa no es para que usted la presuma, es para usted. A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia, ¿qué dice? Gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Para quién? Para uno mismo. Ay, es que ve cómo anda chancluda, pues cómprale zapatos. Ay, otra vez el mismo vestido, pues cómprale uno nuevo. Es para tu gloria, es para tu alabanza, es para que tú te sientas bien con ella, ¿me explico? O sea, ahora hay que ser sabios también, ¿verdad? O sea, tampoco hay que decirle, oye, ¿sabes qué, mija? Te voy a comprar una suscripción en el gimnasio, ¿no? Déjela que ella decide meterse al gimnasio. ¿Sí me estoy explicando? No es lo mismo que usted le diga, no, mija, yo te lo pago. Pero cuando ella le dijo, me quisiera meter al gimnasio, entonces dígale, yo te lo pago. ¿Me explico? Pero no le diga, ¿cómo estás gorda? ¿Te vas a meter al gimnasio? Porque aunque no le diga que cómo está gorda, lo va a entender así. Hay que ser sabios. Maridos, estamos hablando de los maridos. Hermanas, si quieren, tápense las orejas. Dice, así, dice, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, que no tuvieran mancha ni arruga. Vamos, ok, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. A sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. O sea, vas a dejar de tener mamitis. Yo sé, hermanos, que a veces nuestras mamás hacían una comida bien rica, que a lo mejor a nuestra esposa, por más que se esfuerza, no le sale. Pero ya no estás con tu mamá. ¿Me explico? No le digas a tu esposa, ay, es que mi mamá. Es que mi mamá me planchaba la ropa así, pues planchala como la planchaba tu mamá, planchala tú. ¿Me explico? O sea, dejará el hombre a su padre y a su madre, o sea, deslígate completamente. Ahora tienes una familia, una mujer, que es tu mujer. Y a esa mujer tienes que cuidarla, a esa mujer tienes que respetarla, a esa mujer tienes que honrarla y darle su lugar. Porque es tu mujer que, número uno, o tú se la pediste a Dios, o Dios te la quiso dar. Y si Dios te la quiso dar, no hay nada mejor que Dios te pueda dar. Y si tú se la pediste a Dios y Dios te la dio, entonces Dios te la dio porque sabía que esa mujer era la que te iba a ayudar, la que te iba a fortalecer, la que iba a ser una bendición para ti. ¿Estamos? Ya son las 12. Ok, Colosenses 3:19. Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ¿qué? Ásperos con ellas. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos. ¿A qué se refiere eso de ásperos? ¿Qué entiende usted por ser áspero con la mujer? Cuando... ¿Ah? ¿Ser qué? Grosero, ¿sí? Ahí enseguida con mi mamá vivía una pareja. Ella era de ascendencia tarahumara. Y cuando se andaban noviando, ella era viuda y él también.
Y empezaron a noviar, ¿verdad? Él le decía a ella, mi muñequita de Sololoy, le decía. Mi muñequita de Sololoy para acá y mi muñequita de Sololoy para allá, que mi muñequita de para acá y que mi muñequita de para allá. Se casaron, hermanos, y como a los 15 días este hombre se puso una guarapeta, ¿no? ¡India zapetuda! Le gritaba y le agarró unas piedrotas así, hermanos, y se las aventaba. No seáis ásperos con ella. ¿Me explico? Trátala bien, cuídala, es tu mujer. El que ama a su mujer, dice, a sí mismo se ama. Qué padre es, hermanos, cuando llegamos a la casa, después de un día de trabajo, cansados, ¿verdad? Y siéntate, enamorada, y te caliento la cena. No es lo mismo a llegar cansados, fastidiados, y pues voy a calentarme una rica, suculenta y nutritiva sopa de maruchan porque no hay mujer. ¿Sí me estoy explicando? Cuídala. Cuídala, tienes un tesoro en tu casa. Y desgraciadamente, hermanos, a veces nos cuesta trabajo entenderlo. A veces nos cuesta. Nos hemos acostumbrado tanto a ella, a nuestra esposa, que por ahí dijo el Zambuki, va, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, hasta que lo ve perdido. Entonces, qué importante es, hermanos, que entendamos, tenemos que tener a nuestra mujer en santidad y en honor. Debe tratarla con respeto, como a coheredera de la gracia. Es que es algo de siembras, cosechas. Ajá. Si siembras bien, vas a cosechar bien. Ajá. Sí, ahora fíjense bien. Tiene que tratarla como a coheredera de la gracia. ¿Qué es eso? ¿Qué es una coheredera de la gracia? Fíjense bien. Una coheredera de la gracia es una hija de... Y si es hija de Dios, entonces Dios es tú. Suegro. Aguas con eso, hermanos. Es una hija de Dios. Es coheredera de la gracia. Igual que tú también eres coheredero de la gracia, eres hijo de Dios. ¿Sí? Si es que hemos entendido lo que es la salvación. Ahora, el asunto es esto. Si ella es coheredera de la gracia, entonces yo tengo que tener cuidado con mi suegro. Porque no es cualquier suegro. Es ahí donde viene el estorbo a los mismos. Para la oración, claro, por supuesto que sí. ¿Cómo esperas que Dios responda a tu oración si tratas a su hija como la basura? ¿Me estoy explicando? O sea, esto es algo que tenemos que entender, hermanos. Miren, suena gracioso si usted quiere, pero una vez, alguien que estoy viendo por aquí, publicó una foto en Facebook que decía, por ahí me gritaron, escuché que me gritaron suegro. Y estaba una foto de un sujeto arriba de un árbol con un riflote más grande que él. ¿Cuántos de aquí tenemos hijas? Yo sí tengo una. Tú tienes dos. Usted tiene una, dos. Que le hagan algo a su hija, a su yerno. ¿Cómo actúa usted? Que de repente el yerno le puso una cachetada a la hija. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Cómo nos ponemos? Hermanos, Judith, mi hija, estuvo saliendo con un jovencito. Y un día tuvieron una discusión. Gracias a Dios hasta ahí llegó. Nosotros hemos tenido la precaución, hermanos, de estar orándole al Señor. Mi hija, realmente nosotros la dejamos que ella actúe, que ella tome decisiones. Pero cuando vemos que la decisión no es la correcta, empezamos a doblar rodilla y pedirle al Señor, Señor, ábrele los ojos, que ella sea por sí misma. Bueno, Dios usó esa discusión que tuvieron para abrirle los ojos. Resulta de que se enojan en el centro, Judith nos llevaba para el camión, estaba lloviendo, y el muchacho se subió al camión que iba para su casa y a Judith la dejó en el centro. ¿Cómo creen que me puse yo cuando me di cuenta, hermanos? 2 meses después. Hermanos, se me dio un coraje. ¿Cómo es posible, dije yo, que un fulano que anda pretendiendo a mi hija se la lleva a pasear al centro, se enoja con ella y me la manda a pie lloviendo? Y bien tarde, eran las 8 de la noche creo, y obviamente ya estaba oscureciendo. Y me la manda a pie, lloviendo, y él muy a gusto se fue a su casa en el camión. ¿Cómo creen que yo me puse con eso? ¿Cómo creen que se va a poner Dios cuando el marido trata mal a su esposa, siendo que Dios se la dio? Aguas, hermanos.
Aguas, ¿por qué? Porque tenemos que entender, hermanos, hay un orden de Dios para las cosas, para el matrimonio. Tenemos que evitar, hermanos, el trato injusto e impropio de la esposa. Pablo indica que el esposo que deja de vivir con la esposa de manera comprensiva y de honrarla como hija de Dios va a perjudicar su propia relación con Dios al crear una barrera que impida que Dios lo favorezca cuando éste clame a él. ¿Preguntas, hermanos? ¿Con eso tuvieron? A veces las ideas de nosotros son una manera diferente de vivir por los diferentes pensamientos de ambos, pero la clave está ahí cuando te das cuenta que a través del orden, no de lo que piensas, pueden venir problemas, pero cuando no los compartes, no los practicas o no dices nada porque piensas que ella o él ya es cristiano y ya tiene experiencia, ya conoce la Biblia, y está el problema y hay algo que te deja pensando, ¿verdad? Tiene que haber mucha comunicación. Tiene que haber mucha comunicación, pero siempre acuérdense, hay un orden establecido por Dios, y mientras nos sujetemos a ese orden y haya esa comunicación como matrimonio, aunque aquí el asunto es en cuanto a la oración, pero los matrimonios pueden ser sanados, los matrimonios pueden ser restaurados y levantarse en el nombre del Señor Jesucristo, pero tenemos que entender, hay un orden y tiene que haber comunicación para mantener ese orden. ¿Sí me explico? El trato tanto del hombre para con la mujer como de la mujer para con el hombre tiene que ser el mismo. Fíjense, hay una cosa importante. Al hombre se le pide amar a la mujer, pero a la mujer no se le pide amar al hombre. A la mujer se le pide respetar a la mujer, al hombre. Porque el respeto lleva al amor, hermanos. Y el respeto lleva a la admiración y la admiración lleva al amor. Entonces, a la mujer se le pide que respete al marido. Es decir, que no se le suban las barbas, que no quiera manipularlo, que no quiera mandarlo, mangonearlo. ¿Me explico? La mujer tiene su lugar y puede opinar y puede externar su sentir en cuanto a cualquier decisión que se quiera tomar. Y el varón tiene que respetar ese sentir y tiene que respetar esa opinión y valorarla. ¿Me explico? Valorarla. ¿Por qué? Porque a lo mejor la decisión que yo quiero tomar, el carro que yo quiero comprar no es el que nos conviene. Y a lo mejor ella tiene una palabra que me puede decir, oye, mira, ¿sabes qué? Yo no siento muy bien este carro porque no lo siento cómodo. A lo mejor hay un resorte que se está saliendo ahí al asiento donde va a ir sentada ella. No, pero es que está bien chido el carro, que mira que y lo compramos y al último la mujer anda con él. Y va a haber problemas, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos gastado algo, hermanos? Y al rato no hayamos cómo decirle a la mujer porque que gastamos eso. ¿Sí o no? Sucede. Ahora también hay veces que ahí te dejo esos 2 pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz, pues no. Y lo que sobra lo coges para tu gasto, decía la Bartola, ¿no? Pues, sí, puede haber matrimonios que atraviesen por crisis, por situaciones difíciles, ¿sí? Y a lo mejor sería bueno que tuviéramos esa conferencia de los lenguajes del amor otra vez. Nada más denme chance de prepararla y la damos, ¿verdad? Porque la verdad es que se me perdió en el disco duro que se me echó a perder. Está muy buena esa conferencia. Duramos, ¿qué? 3 horas. Como 3 horas en esa conferencia. Obviamente hicimos un break, ¿verdad? Cada quien llevó chile colorado y postre y no sé qué más. Tuvimos una cena romántica y luego ya continuamos con la conferencia después. Pero el asunto es, hermanos, que tiene que haber un orden. Ese orden se tiene que respetar. Tiene que haber comunicación para que el matrimonio no tenga impedimentos para la oración. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Otra pregunta, otro comentario? Bueno, acuérdense que la puerta para allá ya no, ahorita es la cosa. Bueno, vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Evet, nos diriges en oración, por favor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra que Gracias, es verdad, Señor. es eficaz, para aquellos
Padre, bendícenos. Gracias. Danos gracias para ponerla por obra en el nombre de Jesús de Nazaret en todo momento. Y a ti, a esta forma, agradecerte y alabarte, Señor, por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a prepararnos para el culto, hermanos. Vamos a detener la transmisión en Facebook. Y ahorita continuamos con el culto. Amén.